Muy bien, pues hermanos, si tenemos preguntas, ahora es el momento de poder hacerlas. Adelante, Johanny. No se oye. No tenemos oído. Micrófono, Johanny. Sí, perdón. Estaba poniendo la pantalla en mosaico para que podamos vernos todos. El hermano le va a hacer. Pastor, buenas noches, ¿no? Ya, Buenas noches. Seguramente Dios le bendiga. Igualmente. Por acá le habla Hermes Milano. Sí, tengo básicamente dos preguntas, ¿sí? La primera pregunta, estaba revisando lo que es Mateo capítulo 2, versículo 5. Quisiera que me aclarara ahí, cuando hace referencia a que habla del profeta. ¿Quién era ese profeta? Mateo 2:5. Sí. Mateo capítulo 2, versículo 5. Ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ajá, bueno, sí. El profeta que profetizó eso, lo he dicho justamente en este estudio, era Miqueas. Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, sí, es quien hace esa profecía. ¿Ok? Ok. Leyendo también Mateo, en capítulo 24, 5, quiero saber si este capítulo, está ajustado porque sabemos que en la primera, cuando vino Jesús, porque sabemos que va a tener una segunda venida, quiero saber si este capítulo guarda relación de alguna u otra manera, tiene una similitud, un parecido con la segunda venida, porque si leemos el capítulo 24 de Mateo, en su versículo 5, ahí nos como que también hace mención de que muchos estarán confundidos para ese tiempo, ¿no? Entonces, si hacemos una analogía o un parecido a lo que hoy está diciendo usted en la palabra, en lo que va con Juan, si tiene alguna relación, pues, si hacemos una comparación con ese capítulo de Mateo 24, 5, y con lo que estábamos leyendo en el día de hoy, pues, con Juan. Sí. En la Biblia encontramos profecías que tienen más de un cumplimiento. Ajá. Ok, esto es muy importante tenerlo en cuenta para no errar en la interpretación de esos pasajes bíblicos. Por ejemplo, cuando en Isaías 14 o en Ezequiel 28 se habla de una endecha contra el rey de Tiro o contra el rey de Babilonia, al final tiene un cumplimiento en el rey de Tiro, en el rey de Babilonia, pero también en Satanás, que está detrás de ellos, que los inspira en su maldad. En este pasaje de capítulo 24 de Mateo tenemos doble cumplimiento. Parte de Mateo 24 se cumplió en el año 70 con la invasión romana de Jerusalén. ¿Okay? Ahí se produjo gran parte de Mateo capítulo 24. Sin embargo, hay partes de Mateo 24 que evidentemente están por cumplirse y que tienen su cumplimiento justamente en los tiempos finales. Por tanto, cuando dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y oiré de guerra y rumores de guerra y todo esto, lógicamente hay un tiempo en el que ya, en el tiempo de Jesús ya, creo que es Hechos de los Apóstoles, cuando Gamaliel, estaban juzgando a los apóstoles y Gamaliel les llama la atención al Sanedrín y le dice, señores, cuidado, que antes de este salió un tal Judas, un tal Teudas y después un tal Judas y mucho pueblo lo siguió. Tengan ustedes paciencia que si esta gente están siguiendo a alguien que es falso, van a desaparecer, pero no sean que sean hallados luchando contra Dios, ¿no? Por tanto, en este sentido, aquí cuando se está hablando de que muchos vendrían en su nombre diciendo que yo soy el Cristo, ya en aquel tiempo se había producido eso, ¿ok? Pero es que actualmente todavía hay más gente diciendo yo soy el Cristo, ¿ok? Y muchos más que van a venir. El mismo anticristo se va a hacer pasar por Cristo.
La palabra anticristo no significa solo el que está en contra de Cristo, sino el que se pone en el lugar de Cristo. Y en esto Pablo en 2 de Tesalonicenses nos habla precisamente en el capítulo 3 de que el anticristo ocupará el lugar del trono como si él fuera el Cristo, ¿no? Entonces, sí, este es un pasaje que tiene doble cumplimiento. Parte se cumplió en aquella época y parte se va a cumplir en los tiempos finales, ¿no? En los que ya estamos, ¿ok? Ya no queda mucho para que estas cosas sucedan. Bueno, gracias, pastor. No hay Gracias de por qué, la mi aclaración. hermano. No hay de qué. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Sí. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Acá estaban hablando de Juan el Bautista, pero y yo sé que no es Elías, o sea, pero quería que me explique bien para poder explicarlo mejor también. Pero también en Mateo capítulo 17, versículo 10 al 11, Jesús dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, como también refiriéndose a Juan el Bautista, pero Elías no murió, él fue levantado al cielo. ¿Es cierto eso que dicen que es su espíritu Elías o es el mismo Elías que fue engendrado? Porque No, yo no. sé que no hay nada imposible, ¿no? Sí, pero no. O sea, si vemos, hay los textos que están oscuros, deben ser interpretados a la luz de otros pasajes que hablen de lo mismo y que estén más claros. ¿Ok? Entonces, fíjense, si nosotros leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 17, tenemos un texto que es paralelo al que tú has citado y que dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, etc. Es decir, lo que Jesús está diciendo no es que era Elías, sino que manifestará el espíritu, o sea, el poder de Elías. ¿Ok? Entonces, ahí también en Juan capítulo 1, en el versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo, no. Estaban preguntando a Juan el Bautista. ¿Ok? O sea, ¿quién pues eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Esto ya lo estudiamos antes. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. De modo que Mateo capítulo 11, versículo 14, debe ser interpretado a la luz de estos pasajes de Lucas capítulo 1, versículo 17 y Juan capítulo 1, versículo 21. Es decir, Juan el Bautista no era Elías, pero sí que vino con el mismo poder, con el mismo espíritu, en el sentido de que era el espíritu de Dios que obraba a través de él. ¿Ok? O sea que Mateo 17, 11 el Señor está hablando en sentido figurado, metafórico. En el 17:11, respondiendo Elías, Jesús les dijo, a la verdad Elías vienes primero y restaurará todas las cosas. Claro, evidentemente, está haciendo una paráfrasis, ¿no? Está dando un sentido metafórico a esas palabras, ¿no? Porque él dice, versículo 12, mas os digo que Elías ya vino. ¿Ok? Y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. Es decir, lo decapitaron, le cortaron la cabeza. ¿Ok? Por tanto, cuando dice en el versículo 11, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, lógicamente es una manera metafórica de hablar, ¿no? ¿Y en qué sentido restauró todas las cosas? Si solamente predicó el bautismo del arrepentimiento. Sí, pero señaló a Cristo como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, señaló a Jesús como la salvación de Israel y del mundo. Ya, está bien, pastor. Gracias. Ok, de nada. ¿Más preguntas? Jolie. Pastor, gusto de saludarle. Igualmente, mi hermana. Pastor, en la mañana yo estaba escuchando el estudio de hoy día
verdad que yo no tengo muy buena memoria, pero no sé si ha sido en el culto o ha sido el devocional. Pero me confundió cuando usted dijo, ¿no? Y está escrito en la palabra de Dios, que Dios amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. Y yo estaba pues, mirando en la Biblia, y sí dice en Malaquías, ¿no? En Malaquías 1:1-2, donde dice Jehová mismo, dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Desde el vientre de su madre dice que lo amó. No entiendo, pastor, o sea, Dios puede odiar a una persona desde el vientre de la mamá sin conocerlo. No, es que no es que Dios no lo conozca, es que Dios sabe todas las cosas antes de que sucedan. Dios sabía cómo era Esaú. Sabía que Esaú era una mala persona. Por eso Dios lo aborreció. Porque él sabía cómo era Esaú y cómo iba a actuar, cómo iba a obrar. O sea, Dios no hace acepción de personas. Ese era el mensaje de esta mañana. Sí. Y cuando el Así. texto que yo cité se refería a los padres. Jacob decía una cosa, Raquel decía otra. Isaac, amaba a Esaú, pero la esposa amaba a Jacob. No me refería tanto a Dios mismo, pero ese pasaje que tú citas, es verdad, también lo encontramos en el libro de Romanos. Efectivamente, Dios aborreció a Esaú, pero porque Dios sabe de antemano cómo somos nosotros, qué vamos a hacer a lo largo de toda nuestra vida. Dios no lo aborrece porque, dicho de otro modo, Esaú no fue malo porque Dios lo aborreció, sino que Dios lo aborreció porque era malo. ¿Ok? ¿Entiendes la diferencia? Es decir, Sí, Dios muy sabe de claro. antemano cómo iba a ser Esaú, por eso lo aborreció. Sí, sí, pastor, muy claro. Sí, gracias por abrirme los ojos. Otra pregunta, pastor, también en el estudio del jueves. Yo siempre he escuchado así, porque yo he crecido así en un hogar cristiano, ¿no? Y siempre, como yo le he estado preguntando los versículos que nos enseñaban a nosotros, ¿no? En esto de las cosas que nos enseñaban mal. Y justo yo siempre decía, y hasta hace unos días yo le decía a mi hermana Estelita, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿no? Que está en el Salmo 130, en el Salmo 27, si mal no recuerdo. Entonces, nosotros siempre repetimos ese versículo 37-25, pero como usted dice, nosotros nos agarramos de ese versículo, pastor, pero usted nos enseñó que ese versículo no lo dijo Dios, lo dijo David, ¿no? Pero no ha sido inspirado por Dios, pastor, porque nosotros crecemos con eso, ¿no? Que cuando a veces alguien está pasando y decimos, no ten fe, porque la palabra de Dios dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Entonces nosotros cogemos de ese versículo, sabiendo que Dios provee, que no nos falla, y usted nos enseñó, o sea, para mí fue un zamaqueo, ¿no? Que dijo David, porque nos mostró lo que Pablo pasó a hambre, necesidad, angustia, por amor de Cristo, ¿no? Entonces, no es una promesa de Dios o solamente fue una enseñanza de David, no ha sido inspirado por Dios, pastor. Eso es lo que quisiera que por favor preguntarle. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, porque es una buena pregunta, ¿ok? Y me da la oportunidad de aclarar este hecho, ¿no? ¿No es palabra inspirada de Dios? Sí. La Biblia es inspirada por Dios. Dios inspiró para que se escribiesen todas esas cosas, pero no todo lo que está en la Biblia, escuchen bien lo que voy a decir y déjenme explicarlo. No todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Por ejemplo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién dijo esas palabras? Satanás. Satanás. Jesús. Por tanto, esa frase no es de Dios. Aunque está inspirada por Dios, su registro está ahí porque Dios inspiró a los evangelistas para que lo registraran, para que quedara registrada en la Biblia. Eso es inspirada por Dios. Pero esa frase no es palabra de Dios. Esa frase no es inspirada por Dios. Esa frase inspirada y dicha por Satanás. Cuando
nosotros leemos un texto, tenemos que preguntarnos, ¿quién dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Es decir, tenemos que hacer un estudio inductivo de la palabra, haciéndole preguntas al texto para llegar a entender ese texto. De modo que cuando el Salmo dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, no es Dios quien lo está diciendo. Lo está diciendo el rey David. Y no hay por qué dudar de su palabra, porque realmente, como yo expliqué en el estudio del jueves, David era rey de Israel y además en Israel los judíos se ayudan mutuamente. Y si uno tiene necesidad, los demás le ayudan. Así que nadie queda desamparado, ni siquiera el extranjero o la viuda o el huérfano. ¿Ok? Porque Dios ha dado instrucciones claras y específicas para que todo el mundo tenga lo necesario para vivir. Ahora, ¿eso es una promesa de Dios? No, no lo es. Son palabras de David, es un testimonio que David cuenta, que David nos otorga de su experiencia personal, pero no es una promesa de Dios. Y puse como ejemplo al propio apóstol Pablo, que pasó necesidad y tuve hambre, dice. No dice David que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pues Pablo pasó hambre. ¿Era por su pecado? No. Era porque servir a Dios a veces nos mete en esas situaciones, porque Dios prueba nuestra fe. ¿Ok? No pasó necesidad Job. Muchísima. Después de haber sido rico y bueno, lo perdió todo, todo. De modo que un cristiano puede perderlo todo, un cristiano puede pasar hambre, necesidad, simplemente porque Dios quiera probar su fe. O simplemente porque las circunstancias que lo rodeen son así. Pero no es una promesa de Dios que no vayamos a pasar hambre o necesidad. No lo es. No hay ni un solo texto que lo diga. Lo que sí hay pasajes que nos invitan a confiar en Dios en cualquier situación. Mateo capítulo 6, en los versículos del 25 en adelante, se nos incita a que no nos afanemos, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Por tanto, no nos afanemos, aun cuando pasemos por necesidad. Confiemos en Dios. Mantengamos la fe firme, puesta en el Señor. Pero que pasemos necesidad no es que Dios haya faltado a su palabra, porque esas palabras que hemos leído del Salmo de David eran de David, no eran de Dios. ¿Ok? Muy claro, pastor, cada vez más claro. Estamos confundidos muchas veces, a veces que nos enseñan, nos hacen agarrar de versículos, ¿no? Pero me quedó muy claro. Es que muchas veces se nos enseñan cosas sin la suficiente profundidad. Hay muchos pastores que enseñan la palabra de Dios muy abuelo de pájaro. Cuando la palabra de Dios hay que bucear, hay que profundizar, hay que escudriñar para poder entenderla realmente. ¿Ok? No nos podemos limitar solamente a leerla y dar nuestra opinión. No, no, no. Hay que profundizar, ver qué significa esto, si esto tiene respaldo o no en otros pasajes de la Biblia. Vamos a ver quién está hablando, a quién le está hablando, qué le está diciendo, por qué se lo está diciendo, qué espera el salmista que entendamos de todo esto. Que David pretende es que confiemos en Dios, nada más. ¿Ok? Sea cual sea nuestra situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga y lo siga cuidando. Igualmente, Yoli. Rocío. Dios le bendiga, pastor y hermanos. Gracias, igualmente, Rocío. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias a Dios. Bueno, nos alegramos mucho. Como dicen pastor, los colombianos. La hermana Sandra quiere que usted le explique un poquito sobre Mateo capítulo 10, versículo 16. ¿A qué se refiere ser
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Bueno, justamente eso, lo que está diciendo el Señor, que debemos ser prudentes, que debemos ser sencillos, humildes, porque vamos a ser perseguidos. Y ahí de lo que se está hablando precisamente es de las persecuciones que van a venir y que vamos a sufrir y que debemos ser prudentes. Es decir, prudente significa alguien que tiene cuidado, alguien que no habla sin pensar, alguien que no actúa sin primero saber qué consecuencia va a tener lo que haga, sino alguien que es prudente, que analiza, que trata de saber qué pasos va a dar, hacia dónde, por qué, qué repercusión va a tener, etcétera, ¿no? Y sencillo significa que seamos humildes, que no nos creamos superiores a nadie, porque en realidad, bueno, aquellos que hacen alarde de ser muchos o de creerse superiores, finalmente, cuanto más alto tú te creas estar, más grande va a ser tu caída, ¿no? A eso es a lo que se refiere la palabra. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. De nada, mi hermana. ¿Más preguntas? Por aquí es todo por ahora, pastor. Bueno, No si sé no hay si más haya- si no hay más preguntas, las dejamos aquí entonces y en la próxima ocasión, anótenla para que no se les olvide. ¿Ok? Muy bien. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das cada día de poder reunirnos, incluso a través de las redes sociales, estando a miles de kilómetros de distancia, pero unidos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Te amamos, te bendecimos y queremos, Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Padre, gracias por esta oportunidad hermosa de poder estar juntos y compartir tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Levanta obreros donde no los hay. Y guía a tu pueblo, Señor, en toda la verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo fuerte para todos. Dios le bendiga.